Bueno, siguiendo los temas de fisiología reproductiva del macho, a continuación vamos a describir el funcionamiento de la barrera hematotesticular epididimaria. Este es un tema que lo iniciamos o hicimos una introducción cuando hablamos de la histología del aparato reproductor macho y ahora vamos a reforzar un poco los conceptos del funcionamiento de esta barrera hematotesticular. Recordemos que esta barrera tiene componentes anatómicos y fisiológicos. Los componentes anatómicos histológicos especialmente son las uniones occludens entre las células de Sertoli y uniones occludens que también existen en las células epiteliales del epidídimo. Entre el citoplasma de estas células, la membrana apical y la membrana vasolateral del epitelio seminífero. Pero también participan proteínas transportadoras que son selectivas para sustancias que se transportan a través de esta barrera y también inmunológicas, tanto dentro como fuera del tubo. Y la interacción de estos tres componentes son necesarios para el funcionamiento de estas barreras. Y lo que hacen es dividir el túbulo seminífero en un compartimento luminal y un compartimento basal. Entonces acá en una imagen de la barrera, en un dibujo de la barrera hematotesticular, podemos ver cómo están descritas acá las células intersticiales o células de Leydig y la irrigación en el intersticio del testículo. Y después tenemos células mioides, membrana basal, y estas uniones que están marcadas acá con una línea negra, hay otra acá, que son las uniones occludens entre células de Sertoli y células de Sertoli. Entonces, las espermatogonias y los espermatocitos primarios en la fase del leptotene van a estar en el compartimento basal, y una vez que este espermatocito primario continúa con la meiosis, las células que realizan crossing over y van a cambiar su composición antigénica van a estar en el espacio luminal. Acá tenemos una imagen histológica del túbulo seminífero con las células mioides. Ahí podemos ver una célula mioide, otra célula mioide, la membrana basal y células de Sertoli. Acá tenemos una célula de Sertoli, acá hay otra célula de Sertoli. Acá las uniones occludens no son posibles de ver porque se ven a la microscopía electrónica, pero el citoplasma de esta célula llega hasta la luz y va acompañando a toda la línea espermática, a los espermatocitos primarios, secundarios y espermátides, hasta que son liberados a la luz del túbulo seminífero. Estas uniones entre citoplasma y citoplasma se van cerrando detrás del espermatocito primario y van aislando. Acá tienen de vuelta otro túbulo seminífero con dos células de Sertoli, los núcleos, pero el citoplasma de la célula de Sertoli llega hasta la luz, y en el intersticio células de Leydig. Y lo mismo pasa en el epidídimo, ¿no? En el epitelio del epidídimo también se forman estas uniones occludens que no permiten llegar a que los espermatozoides tomen contacto con la luz. En este caso son las células de Sertoli. Esta es una célula de Sertoli, es un diagrama, otra célula de Sertoli, y fíjense cómo la membrana basal va tomando contacto. Y ahora sí, y esta es la barrera hematoepididimaria. Entonces acá tenemos el epitelio, un epitelio cúbico clásico del epidídimo, con las uniones, estas uniones que están marcadas acá, que se llaman uniones occludens también, entre célula epitelial y célula epitelial, y hace que cuando los espermatozoides pasan por el epidídimo, no tomen contacto con la sangre y generen una reacción antígeno-anticuerpo. Más en detalle, podemos ver entonces acá por sus siglas en inglés, esto es la barrera hematotesticular, es Blood Testis Barrier, que dividen entonces en un compartimento luminal y un compartimento basal. Y cómo estas espermatogonias están en contacto con el citoplasma de la célula de Sertoli a través de varias proteínas que toman contacto entre células y permiten
la comunicación y el estímulo de las células de Sertoli sobre la espermatogénesis. Y acá tenemos ya el espermatocito primario, la espermátide elongándose en el compartimento, lo que se llama el compartimento luminal o apical, y este es el compartimento basal. Entonces fíjense que el espermatocito en preleptotene de la primera división meiótica está dentro del compartimento basal y después va a pasar a través de esta unión occludens y ya va a quedar aislado. Una vez que realiza el crossing over y cambia la característica antigénica, va a quedar aislado. Más en detalle, estas uniones occludens están compuestas por varias proteínas, que las vimos también en el repaso histológico, entre ellas conexina, claudinas, nectinas, occludinas, como las más importantes, y caderinas. Son integrinas que cumplen la función de unir una citoplasma con el otro y a su vez permitir el transporte de diferentes sustancias de un lado al otro y a su vez aislar, en este caso, el espermatocito primario de la irrigación sanguínea. Entonces, la meiosis 1 y la meiosis 2 se completan en el compartimento luminal y quedan aisladas de la irrigación. Entonces, la función de la barrera hematotesticular o barrera hematoepididimaria es crear un ambiente apropiado para el desarrollo de estas células germinales y prevenir respuestas inmunes y proteger a los espermatocitos de moléculas tóxicas que se pueden generar a partir de no ser reconocido como propio. Entonces, como dijimos, el espermatocito primario en preleptotene se encuentra en el compartimento basal. Pero si bien existe un aislamiento de estas células, se sabe que hay algunos antígenos que llegan al intersticio y generan alguna inmunotolerancia, generando a través de la detección, ¿no? Se han comprobado a través de la detección de citoquinas antiinflamatorias para tratar de controlar o regular el funcionamiento de macrófagos y linfocitos para contribuir a una inmunotolerancia, ¿no? A poder que estas células que tienen una composición antigénica diferente puedan multiplicarse y concretar una espermatogénesis normal. El tema siguiente es pubertad. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la pubertad una vez que sabemos cómo funciona el testículo y cómo está controlado por el eje hipotálamo-hipófisis. Vamos a ver que este es el corte histológico de un recién nacido, de un ternero recién nacido, y podemos ver cómo se ven algunas espermatogonias en el centro, todo el túbulo seminífero rodeado por células de Sertoli. Entonces las espermatogonias, con el correr de los días después del nacimiento, se van a ubicar en la periferia y van a estar sostenidos por estas células de Sertoli, y las espermatogonias, estas espermatogonias A, van a multiplicarse para dar origen a espermatogonias de reserva, y recién van a empezar una activa multiplicación a partir de la pubertad. Cuando el individuo se acerca a la pubertad, el macho se acerca a la pubertad, va a empezar una mitosis más activa y a desarrollarse la espermatogénesis. Este es otro corte histológico, es de un caso de un cordero que está recién nacido o probablemente abortado en el último periodo de la gestación, y podemos ver de vuelta la espermatogonia en el centro, pero todavía no hay una espermatogénesis activa. O sea que esto va recién a aparecer, va a empezar a funcionar a partir de la pubertad. Y la pubertad está controlada, igual que cuando hablamos de la pubertad en la hembra, por signos metabólicos y hormonas, como el caso de la leptina, que es una hormona producida por el tejido adiposo que va a estimular la liberación de GnRH. O sea que glucosa es determinados ciertos metabolitos como ácidos grasos, glucosa y también la acción de hormonas van a estimular la liberación de GnRH y que va a terminar con el estímulo de FSH y LH. Entonces el individuo va a empezar a crecer a medida que un macho va creciendo y va acercándose a la edad de la pubertad, que son los 7-8 meses, dependiendo un poco la especie. El desarrollo corporal con la secreción de hormonas como leptina y el estado corporal y el estado metabólico
va a hacer, así que la maduración también del individuo va a hacer que empiece a liberarse GnRH y FSH. Entonces la pubertad va a estar afectada por todos estos factores, como el medio ambiente, el fotoperíodo para las especies que son estimuladas por el fotoperíodo, razas, en línea de sangre, heterosis, temperatura ambiental, nutrición y estado corporal. Hay diferencias entre razas, pero aún dentro de las razas también hay diferencia entre líneas de sangre. Y más o menos los animales van a alcanzar la pubertad cuando obtienen el 30-60% del peso adulto. Ahí van a iniciar este proceso y van a culminarlo. La pubertad es un proceso, no es un momento exacto en la vida de un individuo, sino que es un proceso que culmina. Cuando hablamos de la pubertad en la hembra, culmina con la primera ovulación, y en el macho culmina con la producción de un eyaculado que puede ser fértil, que va a tener una cierta cantidad de espermatozoides y una determinada motilidad para poder fertilizar. En ese momento podemos decir que el animal alcanzó la pubertad. Va a estar influenciado por el momento del nacimiento para las especies que son de fotoperíodo, como el ovino, y también niveles de LH, testosterona y peso testicular varían en estas especies que son de fotoperíodo, están afectadas por el fotoperíodo, a través de mecanismos que ya lo vimos cuando hablamos de la hembra, este mecanismo del efecto de la luz sobre la glándula pineal, y hablamos que también participa la hormona tiroides. Esto lo explicamos un poco cuando hablamos de pubertad en la hembra. En el macho, podemos decir, para el caso del toro, el toro alcanza la pubertad cuando tiene 28 centímetros de circunferencia escrotal y un eyaculado de 50 millones de espermatozoides con un 10% de motilidad. Este eyaculado podría fertilizar. Entonces acá decimos, no es que este individuo haya alcanzado la madurez reproductiva, o sea, su máximo potencial, pero sí que alcanzó la pubertad y que puede llegar a preñar una hembra, y lo hace a la edad más o menos de 9 a 12 meses. En ovinos y caprinos esto ocurre a los 6 meses, en equinos un poco más tarde, porcinos, caninos y felinos, y también un poco más tarde en camélidos sudamericanos. Una de las formas prácticas, dijimos, si pubertad es 28 centímetros de circunferencia escrotal, para el caso de rumiantes, carneros, toros, podemos medir circunferencia escrotal. Esta es la forma correcta, también lo van a tener esto en el práctico, que ya está en la página, en el campus. Pueden verlo, un video donde nosotros demostramos la medición de circunferencia escrotal, que sirve como un método de seleccionar toros con mayor fertilidad, porque el tamaño testicular está relacionado con la edad, la pubertad y también con la fertilidad, con la producción de semen. Entonces va a ser importante para determinar la precocidad de los animales, y se sabe que animales con mayor circunferencia escrotal a la pubertad, en determinada edad, van a producir hembras con también pubertad temprana. Entonces esta es la técnica correcta. Ustedes pueden ver la yema del dedo medio y del dedo pulgar, y en la parte central, bien en el centro, en la parte más amplia de los testículos, ahí miden. Esto es incorrecto. Colocar este dedo pulgar en el centro, en el medio del rafe escrotal, va a incrementar artificialmente la circunferencia escrotal. Acá pueden verlo para diferentes razas de bovinos, que hay razas que son un poco más precoces, o hay variación de acuerdo a la edad, pero más o menos aceptamos que 32-33 centímetros de circunferencia escrotal sería ideal a los 12-14 meses en las razas británicas. Pero fíjese que toros Brahman, raza Cebú, recién a los 24 meses alcanzan el máximo de la circunferencia escrotal, o valores mayores de circunferencia escrotal con el tiempo. O sea que la pubertad en estos animales es más tardía. Para el caso de los ovinos, hay menos datos, pero podemos ver que va a haber una variación estacional, pero más o menos 29-30 centímetros a los 8 meses cuando alcanzan la pubertad, y valores de 34 en animales adultos. Acá hay un cuadro para carneros y un cuadro para el macho cabrío, con no mucha información para el caso de las cabras, poco más de información para carneros. Pero unas consideraciones del macho caprino es que tiene un poco menos de circunferencia escrotal que el carnero en comparación, en la misma edad. Un macho boer de 7 meses más o menos puede tener 26 centímetros y 30 centímetros, cuando los carneros a la misma edad tienen 30 y 33, o sea, 3-4 centímetros de diferencia
a favor de los carneros. Pero en el caprino hay una buena correlación entre circunferencia escrotal y el peso. Caprinos lecheros, un poco menor la circunferencia escrotal, 25-28 centímetros a los 45 kilos de peso contra 26-29. Estos son datos de un veterinario en Estados Unidos que tiene experiencia. No hay mucho, como les decía, recién publicado sobre este tema. Bueno, a continuación vamos a ver vamos a hablar del comportamiento reproductivo para completar un poco la fisiología reproductiva del macho. Bueno, el comportamiento reproductivo es un tema que es muy importante para los veterinarios que hacen reproducción, porque tienen que ver tiene relación con muchas de las tecnologías reproductivas, entre ellos la inseminación artificial, la colección de semen, y también en servicio natural es importante conocer el comportamiento reproductivo, y a veces lo obviamos cuando hablamos de fisiología, pero es importante discutir algunos conceptos y después reforzarlos cuando hablemos de manejo reproductivo y de biotecnologías reproductivas. No hablamos mucho cuando hablamos de la hembra, de la fisiología del ciclo estral en la hembra, si bien mencionamos las características del celo. En cuanto al comportamiento reproductivo, les quería compartir algún video en las hembras, en vacas, sobre el comportamiento reproductivo de un animal que está por entrar en celo. Va a haber algunas similitudes en el comportamiento del macho, porque hay en el caso de la vaca una monta entre vacas cuando ya están en celo. Después va a haber vacas cuando la vaca está en proestro o está por entrar en celo, vas a tener este comportamiento de interés por otras vacas y van a buscar demostrar el comportamiento de monta, que es clásico durante el celo en la vaca. Acá podemos ver cómo este es un caso, un freestyle, donde el comportamiento de celo siempre está un poco afectado por la situación, por el piso. Vemos que la vaca se deja montar, es la que está en celo. En este caso la vaca se mueve, pero la vaca que está abajo es la vaca que está en celo. Y la otra puede estar entrando en celo, pueden estar las dos en celo, pero van a demostrar este comportamiento de monta, colocando sobre el lomo de la vaca. Pues una monta, esta es dos animales que están probablemente en lo que se denomina el grupo sexualmente activo. En el caso del macho, este comportamiento reproductivo en el caso de la hembra se da ese comportamiento cada 21 días en promedio. En el macho esto puede ocurrir en cualquier momento. Incluye una cascada de eventos endocrinos donde intervienen las hormonas esteroides, pero también hay signos nerviosos, estímulos sensoriales y motores que van a tener que ver con la erección, la monta, la penetración y la eyaculación. Entonces, en el macho, claramente, también como es en la hembra, el comportamiento sexual es una combinación de eventos endocrinos con eventos nerviosos, que van a terminar con la erección, y también haber sustancias bioquímicas que van a facilitar la vasodilatación. Y por último, la eyaculación requiere la estimulación del glande, y esto culmina con la expulsión del semen. Entonces hay un periodo en el comportamiento reproductivo del macho, un periodo precopulatorio, un periodo copulatorio y un periodo postcopulatorio. Perdón. En el precopulatorio aumenta la actividad de la hembra durante el celo, y la hembra va a mostrar interés por la monta. En el caso del macho van a aparecer estos estímulos visuales y olfatorios y el conocido reflejo de Flemen, el reflejo de Flemen, que es, vamos a ver alguna imagen de esto. Sabemos que las neuronas, cuando hablamos de fisiología, dijimos que las neuronas que producen GnRH tienen origen en el bulbo olfatorio. Entonces el sistema olfatorio va a generar va a poder captar la presencia de feromonas, en tanto en la hembra como en los machos, pudiendo detectar que ese animal está en celo y generando el estímulo también para el comportamiento sexual y la vocalización. Después el periodo copulatorio, que va a depender, el tiempo que dure depende mucho de la especie. Es muy rápido en el toro, es más lento en el cerdo, y más lento en los camélidos sudamericanos. Y el periodo postcopulatorio, que no es
demasiado relevante en el caso de los animales domésticos. Entonces acá vemos este reconocido reflejo de Flemen, es una foto tomada del libro de Sanger. Entonces, debajo del labio superior, en el techo de la boca, hay dos conductos con terminaciones nerviosas que pueden captar la presencia de estos estímulos bioquímicos, que son estas feromonas que van a estimular la liberación de GnRH y facilitar el comportamiento sexual. Entonces, en el comportamiento sexual dijimos que se combinan la acción de hormonas esteroides que van a sensibilizar, van a estimular el desarrollo de receptores y estímulos nerviosos a través de la vista, el oído y el olfato. Estos estímulos van a llegar al sistema nervioso y van a estimular la liberación de GnRH, y también van a transformar esta señal en impulsos motores que van a generar este comportamiento de monta y finalmente la erección y la eyaculación. La libido es el interés sexual. Lo podemos evaluar, vamos a ver que se puede evaluar por pruebas de libido, pruebas de capacidad de servicio, y está regulado de vuelta, está regulado por hormonas esteroides, pero también por el sistema nervioso central. Por lo tanto, un animal puede tener comportamiento de monta aún estando castrado, porque el sistema nervioso central es que va a controlar este interés por la monta. Interviene el sistema nervioso parasimpático y simpático. El sistema nervioso parasimpático estimula la vasodilatación de las venas del cuerpo cavernosos, y la contracción del músculo isquiocavernoso hace que esta sangre, a partir de que se genera esta vasodilatación, la sangre llegue al glande del pene, sobre todo especies donde el desarrollo de cuerpos cavernosos es importante, como en el caso del equino. En caso de ovinos y rumiantes y porcinos no hay venas en la parte distal del cuerpo cavernoso. La característica del pene en estas especies es más fibroelástico y por lo tanto eso facilita un poco la erección, pero sí en el equino es necesaria esta vasodilatación. Durante esta dilatación de los cuerpos cavernosos se elimina la S sigmoidea y se relajan los músculos retractores del pene. Dos conceptos que tenemos que conocer es la emisión. ¿Qué es la emisión? La emisión es el pasaje de fluido espermático y de la secreción de las glándulas sexuales accesorias a través de la uretra pelviana, y está controlado por el reflejo autonómico de la musculatura lisa. Es un estímulo autonómico. En cambio, la eyaculación requiere de la musculatura estriada y es el pasaje del semen a través de la uretra peniana. Va a estar estimulado por el sistema nervioso simpático. El pasaje de los espermatozoides es pasivo a través de epidimo y deferente, pero es activo cuando el semen pasa a través de la uretra durante la eyaculación. Esta emisión, los conductos, la contracción de estos conductos está, como dijimos, estimulada por el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, cuando hablemos de la extracción del semen y de métodos farmacológicos, vamos a ver que hay estimuladores receptores alfa o bloqueo de receptores beta pueden aumentar la concentración de espermatozoides. O sea que controlando el sistema nervioso simpático podemos controlar o generar cambios en la eyaculación en caso de que necesitemos inducir la eyaculación por medios farmacológicos. Durante la eyaculación, el músculo bulbo esponjoso comprime el bulbo del pene y envía sangre hacia los cuerpos esponjosos del glande, así manteniendo la erección. Vamos a ver que en el caso del perro, por ejemplo, hay un particular movimiento que hace el perro al girar y bloquear estos vasos sanguíneos para mantener la erección, que lo vamos a ver durante el manejo reproductivo de cada especie. Dijimos que la dilatación del glande no ocurre en rumiantes. Y otro punto importante de tener en cuenta durante la eyaculación es dónde se deposita el semen. En caso de rumiantes es en el final de la vagina, en el caso de equinos y porcinos es intrauterino, y en caso de caninos es intracervical, y más profundamente en cuerno uterino en camélidos sudamericanos.
Entonces esto también, esta imagen de Sanger resume un poco la coordinación o la acción en común del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático en la estimulación de neuronas motoras que van a estimular la erección, la contracción de este músculo isquiocavernoso y bulbo esponjoso para llevar la sangre a los cuerpos esponjosos del pene y generar en principio la erección y luego la expulsión del semen o eyaculación con pasaje del semen a través de la uretra. De vuelta, la combinación de estímulos sensoriales con estímulos hormonales, en este caso con liberación de oxitocina, que también va a estimular la eyaculación. Yo les decía que tenemos métodos para evaluar la libido, y entre ellos es esta prueba de capacidad de servicio que se hace en los toros, con hembras que son colocadas en estos bretes de caño. Nosotros normalmente todos los años hacemos un práctico. Este año vamos a ver si en algún momento lo podemos realizar, pero por el momento les mostramos cómo estas hembras se colocan, y a la hembra, al tener el reflejo de quietud, no hace falta que estas hembras estén en celo, podemos testear la interés que tienen el toro, la libido que tienen. Y no solo vamos a evaluar la libido, pero en este caso esta prueba de capacidad de servicio también sirve para evaluar algún problema locomotor que pueda haber en el toro, que genere dolor y que el toro no quiera montar. En caso de toros vírgenes necesitan tener primero contacto con las vacas para después poder empezar a evaluarlos, o sea que es un método, es una técnica que evalúa mejor toros ya con experiencia sexual, toros adultos. Y se van colocando los toros, siempre tiene que haber más vaquillonas disponibles que toros, y los toros del otro lado del corral ya se van estimulando y van siendo ingresados para ser evaluados. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, tenemos 3 vaquillonas con 2 toros, entonces no hay problema de interacción entre los toros, ellos pueden elegir y se hace una prueba en 20 minutos, a partir de la primera monta se pueden contar, hay una prueba que se hace en 10 o 20, o otra en 20 minutos y se cuenta el número de montas. Esta es una imagen de años anteriores donde nosotros lo hemos hecho usando bretes de palo, pero ahora tenemos los bretes de caño, y podemos hacerlo en forma más práctica y más rápida también. ¿Por qué es importante la capacidad de servicio? Porque tiene una cierta heredabilidad. Es decir, que toros con buena capacidad de servicio van a generar hijos con interés por la monta, y por esa habilidad para la monta, y a su vez la circunferencia escrotal. O sea, son 2 factores, cuando en realidad ustedes saben que los factores que están relacionados con la fertilidad son de baja heredabilidad. Para estas 2 características tienen mediana, alta heredabilidad, por lo tanto es importante trabajar sobre esto, seleccionarla. Es bueno repetir que esta prueba de capacidad de servicio debemos tener, el campo debe estar libre de enfermedades venéreas. Es un riesgo hacer prueba de capacidad de servicio si no estamos seguros que estamos libres de enfermedades venéreas, porque esto puede facilitar o acelerar el contagio. Entonces, así como la circunferencia escrotal va a tener relación con la producción de semen, la cantidad de semen que puede producir ese testículo y la cantidad de eyaculados que el toro va a poder hacer y la cantidad de vacas que podemos asignar. Y si nosotros combinamos la circunferencia con la capacidad de servicio, que a mayor número de montas, o sea, un toro que tiene mucha capacidad de servicio, en el mismo celo va a montar más veces una vaca que un toro con menor capacidad de servicio, y eso le va a aumentar la tasa de concepción. Entonces podemos combinar la cantidad de saltos en la prueba de 20 minutos, con la circunferencia escrotal, y podemos ver que la capacidad que tiene el toro. O sea que nosotros podríamos trabajar un toro cada 50 vacas, en este caso, o un toro cada 75 vacas, o sea, podemos estar con menos de un 2% de toros. Sin embargo, en general se usa 4% de toros, en la mayoría de los rodeos se usa un toro cada 25 vacas, porque en muchos campos esto no se evalúa, pero tenemos que entender que el toro tiene mucho más potencial que 25 vacas en un periodo de servicio de 3 meses, como en un rodeo de cría, que podría tener más vacas, y está evaluado, está sano, con buena circunferencia escrotal y buena capacidad de servicio. Bueno, por último,
último teórico de fisiología reproductiva del macho va a ser métodos de extracción de semen, que lo vamos a ver a continuación. Y vamos a tener una clase práctica sobre evaluación de semen, que también va a estar en un video en el campus en el tema de fisiología reproductiva del macho.